Cumplí 61 años ese día y lo único que quería era una cena tranquila con mi hijo, su esposa y unos pocos amigos. Nada ostentoso, solo buena comida, compañía cálida y, tal vez, un brindis por otro año de mantenerme entera sin desmoronarme. En cambio, terminé la noche en completo silencio, mirando a través de una mesa iluminada por velas, mientras mi único hijo reclamaba públicamente algo que nunca fue suyo para tomar. La noche empezó bastante normal. El restaurante era uno de esos lugares modernos que eligió Ana. Paredes de ladrillo a la vista, lámparas colgantes tipo Edison. Los meseros te llamaban jefe. Apenas me senté, Ana me entregó una bolsa de regalo con papel de seda inflado como pavo real. Dentro había un body de bebé con la frase «La mejor abuela del mundo». «Pensamos que ya era hora», dijo ella con ojos brillantes y una dulzura perfectamente ensayada, «de empezar a planear el cuarto del bebé. ¿Verdad, Diego?». Él sonrió, casi demasiado calmado, como si lo hubiera practicado, y asintió. «Sí, sobre todo porque pronto tendremos más espacio». Parpadeé. «¿Más espacio?». Ana se inclinó sobre la mesa. «Estamos tan agradecidos de que hayas aceptado, María. No cualquier madre sería tan generosa». La mesa quedó en silencio. Fruncí el ceño, sin entender a qué se refería con lo que supuestamente había aceptado. Antes de que pudiera preguntar, Diego se puso de pie y golpeó su cuchara contra la copa de vino. «¿Pueden prestarme atención un momento?», dijo, alzando la voz lo suficiente como para que los meseros se detuvieran. «Esta noche no solo celebramos el cumpleaños de mi increíble madre, también es sobre un gran cambio para nuestra familia». Ana sacó su celular y empezó a grabar. «Nos mudaremos al departamento de mamá», anunció Diego, radiante. «Es lo más lógico, ella ya no necesita tanto espacio y nosotros estamos formando una familia. Es un regalo, de verdad, muy generoso. Brindemos por la mujer que lo hizo posible». Las copas chocaron. Yo no me moví. Mi tenedor quedó suspendido en el aire, flácido en mi mano. Diego me miró, sonriendo con demasiada intensidad. «¿Verdad, mamá?». La presión en el comedor se cerró como una trampa. Ana tenía la cámara enfocándome. Todos esperaban mi reacción. Asentí, no porque estuviera de acuerdo, sino porque entré en pánico. Mi mente se congeló. Me sentí como si me hubieran empujado a un escenario en medio de una obra para la que nunca audicioné. Forcé una sonrisa, tomé un sorbo de vino y esperé a que la conversación avanzara. Pero no lo hizo. No realmente. El tema cambió, pero yo me quedé ahí, con la sangre drenándose de mi rostro, la comida sabiendo a cartón en mi boca. Ana empezó a hablar de cómo redecoraría el departamento, muestras de pintura, la cuna, quitar las cortinas de señora mayor. Rió y dijo: «Obvio, te dejaremos visitar. Puedes seguir poniendo tus plantas en el balcón si quieres». Diego añadió: «Te daremos tiempo suficiente para mudarte, sin presión». No me habían preguntado. Habían decidido, declarado, anunciado a mis amigos que mi hogar, el lugar donde viví con mi difunto esposo durante 30 años, el hogar donde lloré, dormí, reparé con mis propias manos después de que una tubería reventó, ahora era su cuarto de bebé inicial. Me excusé a la mitad del postre. Diego me miró como si estuviera siendo dramática, pero solo dije que no me sentía bien. Ana ofreció pedir un taxi. Decliné.
Caminé 3 calles en tacones que no usaba en años hasta que me salieron ampollas y el pecho me ardía, pero era la única forma de hacer que mis pensamientos dejaran de gritar. Cuando llegué a casa, mi departamento ya no se sentía seguro, no se sentía mío. Cerré la puerta con llave, la revisé otra vez y otra. Sus voces resonaban en mi cabeza. Ana riendo sobre mis cortinas, Diego diciendo que no necesitaba el espacio. Las fotos de mi esposo estaban alineadas en la repisa. De repente parecían advertencias, no recuerdos. Me senté en la mesa de la cocina con las manos planas contra la superficie y no pude moverme durante casi 1 hora. Cuando finalmente lo hice, abrí un cajón que no había tocado en meses. Las carpetas viejas de mi esposo, documentos legales, testamentos, contactos de emergencia. La última vez que los revisé fue justo después de su funeral. Encontré algo que había olvidado, un poder notarial de hace 2 años, firmado durante una estancia en el hospital por neumonía. El nombre de Diego estaba ahí. Mi estómago dio un vuelco. Le envié un mensaje a mi abogada a medianoche preguntando si seguía vigente. La respuesta llegó por la mañana. Si no lo revocaste, sí, tenemos que hablar. Ahí me di cuenta. Diego no estaba adivinando, no estaba pidiendo, estaba ejecutando un plan. No dormí esa noche ni un segundo. Seguía viendo la cara de Diego mientras chocaba su copa y hacía el anuncio. La forma en que me miró, no con cariño, no con duda, sino con expectativa, como si yo fuera un cheque que estaba cobrando. Me senté en el sofá con mi bata bien cerrada, mirando a la nada mientras la voz de Ana resonaba. Estamos tan agradecidos de que hayas aceptado. Nunca acepté, ni con palabras ni con miradas, pero tampoco lo detuve. Dejé que la función continuara. Ese fue mi error, y ahora ya se estaba esparciendo. Cuando revisé mi celular por la mañana, Ana había subido un video lento, con tomas de mi sala acompañadas de música acústica suave, subtitulado El comienzo del próximo capítulo de nuestra familia. Decimos adiós al hogar de la abuela y hola a nuestro nuevo hogar. Mi sofá, mis repisas, mi ventana con las cortinas de encaje. 37 comentarios. Qué lindo de su parte cederlo. Debe estar muy orgullosa. Seguí desplazando hasta que no pude respirar. Diego ya me había enviado un correo con un plan de transición, una lista de cosas que querían que sacara para fin de mes, junto con fechas sugeridas para la entrega, y un enlace a un tablero de Pinterest titulado Estética de cuarto de bebé neutro. Había fotos de mi recámara transformada en una cuna y una mecedora. Ni siquiera había respondido a la cena. No había dicho que sí, pero ellos sí. Llamé a mi abogada antes de las 9 de la mañana. Su tono fue cortante en cuanto mencioné el nombre de Diego en el poder notarial. Tienes que venir hoy. Me vestí como si fuera una batalla. Pantalones planchados, camisa de cuello, zapatos que resonaban en el suelo de madera. Llevé todas las carpetas, la escritura, cada papel viejo que encontré. Ella revisó todo con los labios apretados. Nunca revocaste esto, María. Técnicamente, él tiene acceso para tomar algunas decisiones en tu nombre si se te considera médicamente incapaz. Pero no lo estoy, dije. Correcto.
pero si encontrara un médico que dijera que muestras signos de pérdida de memoria o confusión, aunque sea en un formulario, podría usarlo para cuestionarte en un tribunal. Es raro, pero pasa, sobre todo en disputas familiares por propiedades. Mi estómago se hundió. Me miró por encima de sus lentes. Tenemos que revocar esto ahora, y debes tener cuidado con lo que dices y firmas. Todo debe pasar por mí. ¿Entiendes? Asentí. No confiaba en mi voz. Cuando llegué a casa esa tarde, mi llave no funcionó en la reja principal. Durante 2 minutos completos la giré, la moví. Entré en pánico hasta que me di cuenta de que la cerradura solo estaba dura por el frío. Me sentí idiota, pero por un segundo aterrador pensé que habían cambiado las cerraduras. Esa noche no cociné, no limpié. Me senté en la mesa de la cocina y escribí una lista. Todo lo que había pagado por Diego en su vida adulta, la matrícula de la universidad que ayudé a cubrir cuando perdió su beca, su boda, donde pagué las flores y la mitad del catering, el préstamo de emergencia para sus tratamientos de fertilidad hace 2 años que nunca ocurrieron. Ni siquiera lo intentaron. Solo dijeron la palabra bebé y sabían que me derretiría. Y ahora esto. Entré a mi recámara y abrí el closet. Había álbumes de fotos en la repisa superior. Bajé uno y pasé las páginas. Diego en su uniforme de béisbol infantil. Ana en la fiesta de compromiso, sonriendo con dientes perfectos. Yo y mi esposo sosteniendo copas de champán en este mismo departamento. Cerré el álbum, luego saqué mi celular. Le envié un mensaje a Diego, una sola frase. Tenemos que hablar, y no a través de anuncios o tableros de Pinterest. No respondió en 4 horas. Cuando finalmente lo hizo, fue un simple emoji de pulgar arriba. Ahí supe que ya no era su madre. Era su obstáculo. Una puerta cerrada, un nombre en una escritura, algo que necesitaba apartar de su camino, y no iba a preguntar otra vez. 3 días después de la cena, un sobre manila se deslizó bajo la puerta de mi departamento mientras estaba en la ducha. Sin golpe, sin timbre, solo el suave roce del papel contra el piso. No lo noté hasta que salí y casi resbalé con él con los pies mojados. Lo abrí ahí mismo, envuelta en una toalla, con el corazón ya acelerado antes de desdoblar las páginas. Era un documento titulado Acuerdo Preliminar de Transferencia, Propiedad Residencial. Mi nombre ya estaba escrito en una línea, otra para Diego, otra para Ana. La única línea en blanco era la de mi firma. Adjunto había una nota escrita con la voz de Diego, pero claramente redactada por alguien más, sin prisas. Solo necesitamos esto firmado antes del viernes para avanzar con las aprobaciones del banco. Gracias otra vez, mamá. Aprobaciones del banco. Eso significaba que no solo estaban planeando, ya estaban usando mi hogar como garantía. Me senté en el borde de la tina, con el papel goteando en mi mano. Le envié un mensaje a mi abogada de nuevo y me llamó en minutos. Le mandé una foto del documento. Su voz bajó, calmada pero firme. Está avanzando como si esto ya fuera suyo. Si firmas eso, se acabó. Ni siquiera lo dejes en la mesa sin vigilancia. Destrúyelo. Dije que lo habían enviado por correo. Ella respondió. Entonces están creando un rastro de papel que hace parecer que estás participando voluntariamente.
no respondas, no interactúes por escrito. Esa noche saqué el archivador otra vez, decidida a entender cada pedazo de papel ligado a mi nombre. Ahí lo encontré. Un paquete de directivas de salud de hace 2 años, de cuando estuve internada por una infección pulmonar. Había firmado a algunos formularios bajo estrés, cosas estándar, pero enterrado en el paquete estaba una designación de autoridad limitada, nombrando a Diego como mi representante para decisiones financieras durante una incapacidad. Ahora lo recordaba, me lo había traído mientras estaba conectada a un suero, diciendo: «Solo firma esto para que pueda ayudarte con el seguro». No los había leído, solo garabateé mi nombre para quitármelo de encima. Mi abogada lo confirmó esa noche. Si encontraban un médico dispuesto a decir que yo era olvidadiza o estaba confundida, podrían intentar cuestionar mi capacidad para administrar mis propios bienes. No sería fácil, pero sería suficiente para congelarme en un tribunal. Y si había aceptado algo accidentalmente por correo o mensaje, sin darme cuenta de las implicaciones, podrían presentarlo como consentimiento. Me quedé completamente inmóvil. Repasé la cena de cumpleaños, la forma en que Ana sonreía mientras me grababa, la forma en que Diego usaba el pasado. Mamá aceptó. Ella nos dejó. Dijo que podíamos. No era descuidado, era practicado, ensayado. Estaba narrando una versión de la verdad que habían construido a mis espaldas, y yo los había dejado. Pasé la mañana siguiente congelando mi crédito, asegurando mis cuentas bancarias y revocando cualquier poder que Diego hubiera tenido. Lo quité de mis contactos de emergencia, cambié las contraseñas de mis aplicaciones financieras, comencé a guardar cada interacción por escrito y a tomar capturas de pantalla de todo. Ya no respondía a sus mensajes, pero los guardaba todos. Esa noche, llamé al administrador del edificio y pregunté quién había accedido a la reja de seguridad la noche anterior. Dudó. Luego dijo: «Diego usó tu llave de repuesto. Dijo que iba a ver cómo estabas. No le había pedido que lo hiciera. No estaba herida. Ni siquiera sabía que todavía tenía una copia. Pregunté si podían cambiar la cerradura. Dijo que sí, pero requería una solicitud formal. La presenté. Esa noche moví todos mis documentos importantes a una caja fuerte de metal y la puse bajo mi cama. Dejé de tomar vino con la cena. Dejé de usar pastillas para dormir. Necesitaba mi mente afilada. Empecé a llevar un diario de cada interacción con Diego y Ana por si alguna vez necesitaba probar mi claridad mental. Incluso hice una lista de compras falsa una noche y la añadí al diario para fechar mi letra. No estaba paranoica, me estaban cazando. No solo esperaban que les entregara mi hogar, estaban construyendo un caso para tomarlo sin preguntar. El timbre sonó 2 días después y cuando miré por la mirilla, Ana estaba ahí, sonriendo como si nada hubiera pasado, sosteniendo una bolsa de regalo blanca y un café helado con mi nombre mal escrito en marcador. Abrí la puerta a medias, no lo suficiente para invitarla a pasar. «Solo quería pasar a verte», dijo, con voz dulce como azúcar. «Quise chequear cómo estás y te traje tu favorito, crema de avellana con extra hielo». Intentó darme el café, pero no me moví. «No avisaste», dije. Ella rió suavemente, restándole importancia. «Pensé que sería lindo aparecer. Has estado muy callada». La dejé ahí parada, esperando que el silencio la hiciera irse, pero en cambio empujó la bolsa de regalo hacia mí.
Son vitaminas, dijo, con ojos grandes como si fuera a compartir un secreto. Prenatales. Estamos esperando, pero ya lo sabías. Parpadeé. ¿Estás embarazada? Ella puso una mano en su estómago, dramática, como si ya estuviera notándose. No íbamos a decir nada, pero después de la cena... Bajó la mirada, fingiendo emocionarse. Significó tanto que nos dieras tu casa. Sentimos que es una señal. No estaba embarazada. Lo supe en cuanto lo dijo. Sus ojos estaban demasiado alerta, demasiado ansiosos, y más tarde, cuando finalmente entró después de que me aparté un segundo, dejó su bolso en la mesa y fue directo a la cocina, abrió el refrigerador, sacó un agua mineral y la bebió sin revisar la etiqueta. Nadie preocupada por el cafeína o el gas, tan casualmente, si estuviera recién embarazada y ansiosa. No dije nada, solo observé. Empezó a caminar por el departamento como si ya le perteneciera, hablando de dónde pondría la cuna, cómo pintaría las paredes, cómo podría tirar el closet estrecho del pasillo para abrir espacio. Me quedé parada en una esquina de la sala, congelada, escuchándola rediseñar mi hogar como si lo estuviera preparando para revender. Esta repisa, dijo, pasando los dedos por encima. Podemos donarla, ¿no? Está un poco pasada de moda. Mi esposo construyó esa repisa con sus propias manos hace 31 años. No respondí. Siguió abriendo cajones, echando un vistazo al cuarto de lavado, comentando qué muebles valía la pena conservar. La seguí en silencio hasta el pasillo. Deberíamos convertir esta habitación en el cuarto del bebé pronto, dijo, señalando mi cuarto de costura. Sabes, antes de que te canses de subir escaleras, los bebés necesitan un ambiente tranquilo, no desorden. Ahí fue cuando algo en mí finalmente se rompió. Pero no grité, solo pregunté, Ana, ¿cuándo te confirmó el doctor el embarazo? Parpadeó rápido, atrapada. Luego rió torpemente. Es muy pronto, demasiado para pruebas, solo lo sé. Entonces, sin ultrasonido, sin análisis de sangre. Vamos el lunes, tartamudeó. De todos modos, serás la primera en saberlo. Obvio, obvio. La palabra resonó en mis oídos como un insulto. La vi tomar su agua mineral de vuelta a la sala y desplazarse por su celular, mientras su bolso estaba abierto en la mesa de la cocina. Dentro vi una carpeta manila. Esperé hasta que fue al baño. Cuando miré, vi copias del plano de mi departamento etiquetadas con la nueva disposición de muebles y una estimación impresa de su valor actual en un sitio inmobiliario. Estaba escenificando la propiedad. No se habían mudado. La estaban vendiendo en sus cabezas, tal vez incluso a alguien más. Tomé una foto de los documentos, devolví la carpeta en silencio y me senté en el sofá antes de que regresara. ¿Quieres quedarte a cenar?, pregunté. Se sorprendió, luego sonrió. Claro, sería lindo. ¿Llamo a Diego? Dije, no, solo nosotras. Le serví pasta congelada y vino rancio. La dejé ponerse cómoda. Luego la vi irse alrededor de las 8, aún sonriendo, hablando de paletas de colores y nombres de bebés, completamente inconsciente. Había visto lo que había en su bolso. Cerré la puerta con llave tras ella y empujé mi máquina de coser pesada frente a la puerta. No tenía miedo, estaba enfocada. Abrí mi celular, revisé mis capturas de pantalla y creé una nueva carpeta llamada Pruebas. Esto no era familia, era fraude, y ahora tenía evidencia. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer y comencé a empacar, no con cajas, sino con información.
Llamé a mi vieja amiga Iris, una agente inmobiliaria jubilada que ahora vivía a 3 pueblos de distancia y pasaba sus días cuidando rosas e ignorando los mensajes de su exmarido. Iris no preguntó por qué la llamaba a las 6:11 de la mañana. Solo dijo, «Háblame». Y lo hice. Le conté todo, cada paso desde la cena de cumpleaños hasta el falso embarazo de Ana, los documentos en el bolso, la narrativa falsa que estaban tejiendo como un cuento de hadas familiar. Iris escuchó sin interrumpir. Luego dijo, «Tienes que salir antes de que se den cuenta de que los descubriste». Se ofreció a Anna ayudarme a listar el departamento discretamente a través de su red de compradores privados. Sin anuncios públicos, sin fotos en línea, solo de boca en boca entre clientes serios con efectivo. «Ganarás un poco menos», dijo, «pero evita que interfieran o cuestionen la venta antes de que cierre». Acepté de inmediato. Los siguientes 3 días me hice la desentendida. Le envié mensajes cortos y amables a Diego. Di me gusta a las nuevas fotos de Ana del cuarto de bebé en Instagram. Subí una foto de mi cena una noche, pastel de carne con puré de papas, con un pie de foto sobre cómo nada supera la comida casera. Quería que creyeran que seguía dócil, blanda. Mientras tanto, agendé una inspección para una pequeña propiedad que encontré a través de Iris, una cabaña de 2 recámaras a 2 estados de distancia, en un pueblo retirado junto a un lago donde nadie me conocía y nadie le debía nada a Diego. Las fotos del listado mostraban una cocina pasada de moda y un patio agrietado, pero no me importaba. Era privada. Era mía. El vendedor era un viudo que quería reducirse y aceptó vender por efectivo si no regateaba. Nos dimos la mano al día siguiente. Mientras Diego pensaba que estaba viendo programas de cocina, yo estaba coordinando una transferencia bancaria y programando mudanzas para los muebles que no le había dicho a nadie que me llevaría. Contraté a un hombre de la iglesia, Franco, que tenía una camioneta y no hacía preguntas. Empacó el equipo del taller de mi esposo, los platos de herencia y las cajas de fotos del ático en un solo día. Le dije al administrador del edificio que estaría viajando indefinidamente y que no compartiera nada con la familia a menos que yo diera permiso. Arqueó las cejas, pero asintió. Luego fui a la oficina de arrendamiento y cambié mi contacto de emergencia por Iris. Cambié mi dirección postal a un apartado postal en el nuevo pueblo. Comencé a reenviar mi correo a través del servicio postal con una fecha de inicio aleatoria 2 semanas después para que no notaran el vacío. Incluso llamé a la compañía eléctrica y fijé una fecha de corte bajo la excusa de que me mudaría con un familiar por recuperación médica. La mujer al teléfono ofreció condolencias que no corregí. Cada día mantuve una cara neutral, un tono suave. Dejé que Diego creyera que era débil. Dejé que Ana pensara que estaba agradecida. Pero a sus espaldas estaba desmantelando todo su plan. El 4.º día, Ana me envió un video de ella sentada en mi sofá, hablando de devolverle calidez al espacio. El pie de foto decía, pronto será nuestro, pero siempre el legado de la abuela. Tenía 2.000 vistas, no lloré. Tomé una captura de pantalla, la archivé bajo pruebas. Esa noche dejé una sola pista. Coloqué una maleta vacía en el pasillo donde Ana la vería la próxima vez que apareciera sin avisar. Pensaría que estaba empacando para un viaje corto.
Se lo diría a Diego. Creerían que aún tenían tiempo. No lo tenían. Me iría antes de que terminara la semana. Y para cuando se dieran cuenta, las llaves estarían en otras manos, y lo único que dejaría atrás sería un archivador cerrado con llave y el aroma a lavanda que nunca podrían sacar de las cortinas. Sucedió un martes por la tarde, justo cuando terminaba una llamada con la compañía de títulos, confirmando que la venta del departamento cerraría en 72 horas, todo en efectivo, sin contingencias, tal como Iris lo había arreglado. Acababa de colgar cuando escuché un golpe en la puerta. Fuerte, insistente, no del tipo amable. No respondí. Me quedé en el pasillo, en silencio, escuchando. El golpe vino otra vez, luego una voz, la de Diego. «Mamá, abre la puerta». No me moví. Sabía que había traído su llave. También sabía que había cambiado las cerraduras 2 días antes, un detalle que no le había mencionado a nadie. Escuché la llave intentar, fallar, girar, una pausa. Luego un golpe más fuerte. «Mamá, necesito hablar contigo». Esperé. Eventualmente, dejó de intentar con la llave y empezó a hablar a través de la puerta. «Mira, no contestas mis mensajes y Ana está histérica. Necesitamos saber qué pasa». No respondí. Solo me apoyé contra la pared, con los brazos cruzados. «Nos enteramos de lo de la agente inmobiliaria», dijo, cambiando el tono. «Iris llamó a alguien que conocemos. ¿Estás vendiendo el lugar? ¿En serio?» Silencio. «Estás saboteando a tu propia familia. ¿Lo entiendes?» Más silencio. Luego su voz bajó, más tranquila, como si pensara que estaba justo ahí. «Si no abres esta puerta y hablas como adulta, te juro que haré lo que tenga que hacer legalmente». Se fue después de eso, pero dejó algo atrás. Un sobre empujado por el marco de la puerta, casi idéntico al que había recibido antes. Dentro había un aviso formal, impreso y firmado por un asistente legal de una firma que no reconocí, con una sección resaltada que decía «pendiente de posible reclamación de tutela médica». Tomé el papel, lo puse en la mesa y llamé a mi abogada. Respondió antes del segundo timbre. Le leí la frase en voz alta. Suspiró. «Están escalando. Van a intentar cuestionar tu competencia. No solo están presionando, están construyendo un caso». Esa noche me senté en la mesa de la cocina con mi caja fuerte abierta, organizando mis documentos, copiando archivos, grabándome mientras leía un resumen de mis decisiones financieras hasta la fecha con marcas de tiempo, y lo envié a una carpeta segura a la que mi abogada tenía acceso. Adjunté una lista de cada transacción, cada captura de pantalla, cada mensaje. Narré por qué había hecho cada cosa, con claridad, sin tartamudear, con fechas, horas y referencias. Mostré el acuerdo de venta, la oferta de compra de la cabaña, el informe de inspección. Fue agotador, pero tenía que ser irrefutable. No solo estaba protegiendo mis bienes, estaba protegiendo mi mente, porque en el momento en que alguien dice que eres olvidadiza, la gente deja de escuchar lo que realmente recuerdas. Al día siguiente, Ana apareció sola. Ni siquiera tocó, se quedó en el pasillo, gritando lo suficientemente fuerte como para que los vecinos miraran por las persianas. «Estamos intentando formar una familia y estás siendo cruel», gritó. «Dijiste que tendríamos un hogar. Dijiste que éramos bienvenidos». Sacó su celular
y vi el puntito rojo parpadeando. Estaba grabando. Abrí la puerta lo justo para que me viera, pero no lo suficiente para que se me oyera claramente, y dije una sola palabra: vete. Su video captó eso, solo eso. Ella llorando, yo luciendo fría. Esa noche subió un video a su cuenta titulado Cuando la familia te traiciona, un embarazo sin hogar. Tenía música, transiciones lentas y más de 4.000 me gusta en horas. La gente comentó: ¿cómo puede una madre hacer esto? ¿Qué comportamiento tan repugnante de una generación egoísta? No merece nietos. Tomé capturas de todo, guardé cada publicación, lo envié todo a mi abogada. Al día siguiente, Diego me envió un mensaje con una sola frase: si quieres evitar la corte, firma el adjunto y olvidaremos todo esto. Era un PDF, un acuerdo de transferencia de escritura. Ana lo había firmado, Diego lo había firmado, mi nombre estaba en blanco. Lo reenvié sin abrirlo. Luego le respondí a Diego por primera vez en días: serás notificado dentro de la semana, no me contactes otra vez. Luego apagué mi celular. Al atardecer, tenía mis maletas listas, las llaves preparadas y una nota para los compradores. Todo aquí es suyo ahora, excepto el silencio que me llevo conmigo. Me fui a las 4:35 de la mañana, justo antes de que el cielo comenzara a cambiar, cuando las calles estaban silenciosas y el único sonido era el de mi maleta rodando sobre el pavimento agrietado fuera del departamento donde viví durante 32 años. No miré atrás. Iris me encontró 2 pueblos más allá con un café y una sonrisa que decía todo lo que no podía decir en voz alta. La cabaña estaba a 4 horas, junto a un lago, rodeada de árboles y silencio. Cuando llegué, no desempaqué de inmediato. Solo me paré en la cocina vacía y exhalé tan profundamente que sentí como si hubiera estado conteniendo el aliento durante meses. No revisé mi celular, sabía lo que me esperaba y tenía razón. Cuando finalmente lo encendí 3 días después, había 37 llamadas perdidas, 19 mensajes de voz y más de 60 mensajes, la mayoría de Diego, algunos de Ana y varios de números que no reconocí. Pero fueron los mensajes grupales los que me revolvieron el estómago. Primos, familia, amigos, incluso mi propia hermana habían sido arrastrados. Capturas de pantalla. Ana les había enviado el video de mí echándola. Diego había escrito un mensaje largo sobre cómo los había abandonado justo cuando venía su bebé, cómo había quitado su hogar de debajo de ellos y huido como cobarde. La mentira del bebé seguía viva. Pero, peor aún, la gente lo creía. No respondí a un solo mensaje, pero los leí todos, y la decepción golpeó como agua fría. Personas a las que había recibido en días festivos, a las que ayudé con cuentas, a las que llamé cuando sus padres murieron, ahora decían cosas como: espero que entres en razón, o la familia debe permanecer unida. Estaba claro que Diego no solo estaba reescribiendo nuestra historia, se estaba presentando como la víctima. Pero entonces pasó algo inesperado. Mi sobrina Melissa, la que nunca quiso a Ana, me escribió en privado: «Tía María, no me trago nada de esto, ¿estás bien?». Respondí: «Sí, estoy a salvo», y terminé. Me envió un emoji de corazón y dijo: «Llámame, si necesitas refuerzos». No lloré, pero lo sentí. La lealtad silenciosa. Me recordó que no todos estaban engañados.
Al día siguiente, mi abogada llamó para confirmar que la venta se había cerrado. Los fondos fueron transferidos, la escritura archivada. Legalmente, el departamento ya no era mío y nunca de Diego. Le pregunté sobre las amenazas de tutela. Dijo: no se arriesgarán a presentar nada ahora, los superaste, y la narrativa social no se sostendrá en la corte una vez que mostremos la línea de tiempo real, pero deberías actualizar tu testamento de inmediato. Ya lo había hecho semanas atrás. Todo ahora iba a un fideicomiso comunitario que apoyaba a mujeres mayores que empezaban de nuevo, mi cabaña, mis ahorros, incluso la pequeña póliza de seguro de vida que había mantenido todos estos años. Diego y Ana no solo fueron excluidos, sino que legalmente se les bloqueó cualquier posibilidad de impugnarlo. Esa noche envié la copia final por correo a mi abogada, luego me serví un vaso de agua mineral y me senté en el porche de la cabaña, viendo el sol desaparecer detrás de los árboles. Era silencio, no soledad, solo limpio, amplio silencio. Mi celular vibró una última vez antes de apagarlo por la noche. Era Diego, sin saludo, sin disculpas, solo. Si papá te viera ahora, estaría asqueado. No respondí. No necesitaba hacerlo. Sabía exactamente qué diría su padre si estuviera vivo. Diría que debía haberlo hecho antes. Todo comenzó con un paquete. Sin dirección de remitente, sin nota, solo una caja blanca delgada dejada afuera de la puerta de la cabaña, envuelta en papel de seda y listón como una especie de ofrenda de paz. Dentro había una foto de ultrasonido enmarcada y una tarjeta que decía: ¿podemos empezar de nuevo? A y D. La imagen parecía real a primera vista, pero ya la había visto. Ana había subido el mismo ultrasonido genérico de una aplicación de embarazo meses atrás como marcador para su tablero de visión. Habían impreso una falsificación, la habían enviado, la habían enmarcado, la puse en la mesa sin tocarla otra vez. 2 días después, llegó un correo. Asunto. Cena. Cuerpo del mensaje. Estaremos en tu zona este fin de semana. Hablemos. Sin presión, solo familia. No respondí. El sábado por la noche, unos faros aparecieron en el camino de grava alrededor de las 6:40, justo cuando el sol se ocultaba detrás de los árboles. Observé desde la ventana de la cocina mientras una camioneta plateada se estacionaba al pie del sendero. Salieron, vestidos demasiado elegantes para una visita sorpresa. Ana con tacones, Diego con su viejo saco, sosteniendo una botella de vino. No abrí la puerta. Los dejé tocar. Primero suave, luego más fuerte. «Mamá», llamó Diego. «Solo queremos hablar. Vinimos hasta aquí». Me quedé dentro, con las luces apagadas, las manos apoyadas en el respaldo de una silla sin moverme, sin reaccionar. La voz de Ana se unió, de repente quebrándose con falsa emoción. «¿Estás excluyendo a tu nieto?», gritó. «¿Eso es lo que quieres?». No respondí. No necesitaba hacerlo. Estuvieron afuera 22 minutos. Lo cronometré. Eventualmente dejaron la botella de vino en el escalón y se fueron sin decir una palabra más. La etiqueta decía «Perdón Pinot Noir». Lo vacié por el desagüe. Esa noche, Diego envió un mensaje final. «Tú ganas. Espero que valiera la pena perder a tu familia». No respondí. Solo tomé una captura de pantalla, la añadí a la carpeta y eliminé su contacto para siempre.
A la mañana siguiente, tomé café con mi nueva vecina, Clara, que se había mudado a la zona tras divorciarse de su esposo de 40 años y comenzar un pequeño negocio de jabones desde su garaje. Se rió cuando le conté del ultrasonido falso. La gente se pone audaz cuando hay dinero de por medio, dijo. Pero no les diste lo que querían. Eso te hace peligrosa para ellos ahora, asentí. Peligrosa era algo nuevo. Se sentía correcto. Esa semana compré un arriate nuevo, planté tomillo y menta y me uní al cooperativa local. Cuando el celular vibró de nuevo el viernes, era un número desconocido. Lo dejé ir al buzón de voz. La curiosidad ganó y lo reproduje. Era Ana. Hola María, ¿soy yo? Sé que las cosas se complicaron y solo quería decir que seguimos esperando mantener una puerta abierta para el bebé, para el futuro. Por favor, llama. Lo borré, porque la única puerta que importaba era la que nunca volverían a cruzar. No fue algo dramático, sin oficinas de caoba ni jadeos de parientes sorprendidos. Solo una reunión tranquila con café negro en el escritorio de mi abogada un jueves por la mañana nublado. La firma final selló lo que ya sabía en mis huesos. Diego y Ana estaban oficialmente fuera de todo, sin cláusulas de respaldo, sin reconsideraciones vagas, solo un documento vinculante que declaraba que cada bien que poseía, desde mi cabaña hasta mis ahorros y el marco de plata en mi mesita de noche, ahora pertenecía a un fondo comunitario que creé en el nombre de mi esposo, dedicado a apoyar a mujeres mayores que escapaban del abuso financiero o emocional de sus familias. Mi abogada, Annette, me pasó una copia impresa mientras revisaba cada página. Está hecho, dijo. Si lo desafían, perderán. El rastro de papel es irrompible. Asentí y tomé la carpeta, sintiendo su peso como una armadura. 2 días después, Melissa llamó. Creo que Diego sabe, dijo. Ha estado publicando esas imágenes de citas pasivo-agresivas otra vez. La traición siempre viene de los más cercanos y cosas así. Y Ana cambió su biografía de Instagram a Solo Familia Elegida. Reí por primera vez en semanas, corto y fuerte. Que citen lo que quieran, dije. Perdieron el derecho a mi nombre cuando intentaron robarlo. Una semana después recibí una carta del Consejo del Fondo confirmando que la cuenta estaba activa bajo el nombre El Fondo de la Salida Silenciosa, con mi primer depósito ya asignado. Releí el papeleo 2 veces antes de guardarlo en el gabinete junto a mis tazas de té. Esa noche abrí una botella de agua mineral y me senté afuera mientras la brisa venía del lago, desplazándome por fotos del departamento que ya no era mío. Una nueva familia se había mudado, joven, sencilla, normal, sin planes de cuarto de bebé, sin manipulación, solo sonrisas en una sala limpia, sin filtros. Y de fondo vi la vieja repisa que mi esposo construyó, aún de pie. No la habían tirado, habían puesto plantas en ella. Se sintió como un cierre. Mi celular vibró de nuevo esa noche. Un mensaje del antiguo compañero de universidad de Diego, de entre todas las personas. Vi lo que hicieron. Hiciste bien en cortar con ellos. Ojalá mi madre hubiera hecho lo mismo antes de que mi hermana la dejara sin nada. Respondí con un simple gracias, porque la verdad era que no solo me había protegido a mí misma, había puesto un nombre a algo
que millones de personas viven y nunca hablan. Había terminado con el silencio, y mientras ellos se cosían en sus cámaras de eco con quejas falsas, yo había reescrito el final que creían tener derecho a escribir. No les di una pelea, les di silencio, y estaba aprendiendo que eso era más fuerte que cualquier cosa que pudieran gritar. 6 meses después, estaba descalza en el porche trasero de mi cabaña, con las manos alrededor de una taza tibia de té de menta cultivada en la maceta que construí yo misma, viendo una línea de pájaros trazar el cielo como un hilo tirado sobre el lago. No había sabido de Diego ni de Ana en más de 2 meses. No desde que se emitió la notificación legal final que les prohibía contactarme sobre asuntos de herencia o bienes. No impugnaron el testamento, no lo intentaron de nuevo. Creo que finalmente entendieron que me había ido, no solo físicamente, sino por completo, como si la versión de mí que una vez manipularon hubiera empacado sus maletas y desaparecido para siempre. Mis días eran diferentes ahora. Mañanas en el jardín, tardes como voluntaria en el centro comunitario. Noches aprendiendo a jugar ajedrez con Clara, quien juraba que tenía un instinto asesino bajo toda esa cortesía. Había hecho amigos, de los de verdad, que nunca preguntaban por dinero, que no sonreían solo cuando necesitaban algo. La cabaña se había convertido en más que un refugio, era un reinicio. Cociné de nuevo, reí en voz alta, dormí sin aferrarme al celular como si fuera un arma. El día antes de mi cumpleaños recibí una carta de Melissa con una foto de su hija recién nacida y una nota que simplemente decía: si crece siendo la mitad de fuerte que tú, habré hecho algo bien. La pegué en el refrigerador con un imán en forma de girasol y lloré las lágrimas silenciosas que no duelen, las que limpian lo último de algo. Esa noche me senté en la mesa y escribí un cheque para un albergue que ayuda a mujeres mayores a escapar del control financiero. Lo firmé y lo sellé con las palabras: úsenlo bien. Ella salió. Mientras el sol se ponía detrás de los árboles y la brisa movía suavemente los carillones que colgué de un gancho de pino viejo, mi celular vibró una vez más un número desconocido. No me inmuté, ni siquiera lo miré, lo apagué y lo guardé en un cajón. Ya no lo necesitaba, porque esta vida que había construido sin audiencia, sin actuación, sin nadie aplaudiendo por algo que ayudaron a romper, era finalmente mía. La cabaña estaba silenciosa y yo también. Y por primera vez en años, ese silencio no se sentía como algo que faltaba, se sentía como paz, permanente, definitivo, exactamente como lo quería, exactamente lo que nunca volverían a tocar.